Bienvenidos jóvenes una vez más a su módulo número 5 sobre administración de base de datos. En esta ocasión, como vimos en el video anterior, estuvimos trabajando sobre lo que fueron los lenguajes de definición de datos, los DDL, trabajando con el comando create, siendo un ejemplo, con la tabla empleado, creando 4 campos: código, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Trabajamos con el comando alter para poder modificar la estructura de la tabla o de una base de datos. En este caso estamos modificando la tabla empleado, agregando un campo llamado edad, que va a ser de tipo integer, es decir, numérica. Y también trabajamos con el comando drop, que es para eliminar una tabla existente. Entonces, esos son los 3 comandos que estuvimos viendo en el video anterior. Ya en esta oportunidad estaremos trabajando con lo que son los DML, lenguaje de manipulación de datos. Como su nombre lo indica, manipulación. Aquí en este caso entonces dice que es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos, DMS, que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo la tarea de consulta o modificación de los datos contenidos a la base de datos. Es decir, que para nosotros poder trabajar con los comandos DML, en su defecto, los comandos insert, comando update, comando delete y comando select, antes los comandos DDL, comando create, comando alter y comando drop deben de estar funcionando. Es decir, que para poder trabajar con cualquiera de estos 4 comandos, la tabla debe de ya estar creada para nosotros poder utilizar este comando que tenemos aquí. Entonces, ya habiendo sabido esto, vamos a empezar trabajando con el comando insert, que como su nombre lo indica, es para poder agregar nuevos registros a una tabla existente, nuevos registros, nuevas filas a una tabla existente. Entonces, para esto, recordemos que les dijimos que tiene que estar ya creada la tabla. Si voy a trabajar aquí con el comando insert, esta va a ser la estructura. Insert, utilizamos el comando into, que el comando into va en conjunto con insert. Le damos el nombre de la tabla, abrimos un primer paréntesis para agregar los campos que ya existen en la tabla que estamos mencionando ahí. Es decir, la tabla que vamos a agregarle los registros. Cerramos el paréntesis para indicarle que hasta ahí es que llegan los campos que tiene esa tabla. Luego agregamos la palabra values, que significa valores, y vamos entonces aquí a abrir un paréntesis para entonces agregar los valores que va a tener nuestra tabla. En su defecto, si yo tengo aquí mi primer valor, debe de coincidir con el primer campo que estoy trabajando, y ya existe en la tabla que voy a trabajar ahí. El campo 2 es para el segundo valor, y el campo 3 para el tercer valor. Entonces, tenemos que saber que si son 3 campos que vamos trabajando, debemos de agregarle 3 valores para que el comando por estructura de código pueda funcionar. Entonces, en este caso tenemos aquí un comando para poder insertar a la tabla curso 2 valores, el valor Pepe y el valor español, a 2 campos que ya deben de haber existido en la tabla curso, la tabla alumno y la tabla materia. Entonces, para nosotros poder insertar valores a esta tabla, vamos a probarlo en nuestro programa de Access. Recordando que antes de poder agregar valores a esa tabla, primero necesitamos de que la tabla esté creada. La tabla que se va a llamar curso, la tabla curso, tiene que estar creada. Entonces, para eso, ya tengo mi tabla curso aquí ya creada. Para explicarles dónde está el comando que utilicé para esto. Miren aquí donde está la tabla curso. Fue creada a través de create table, curso, alumno, el campo alumno va a echar de 30 y materia va a echar de 40. Entonces, si voy a la estructura, a la tabla curso, veo que no tengo nada escrito. Voy a agregar mi primera consulta sobre inserción. Entonces voy a crear diseño de consulta, y aquí voy a llamar SQL. Entonces voy a ejemplificar el primer comando, voy a hacer la tabla curso y me quedo aquí en consulta 6, que es donde voy, y le voy a decir insert into, el nombre de la tabla que se llama curso, abro mi paréntesis, lo cierro, escribo la palabra value
mayúsculas, valúes, y abro un paréntesis y lo cierro, punto y coma. En el primer paréntesis abierto y cerrado voy a agregar los campos, y en el segundo voy a agregar los valores. Entonces voy a colocarme en el primer paréntesis y ahí agrego el campo alumno, que ya fue creado en la tabla curso. Se llamaba alumno, y voy a invertirlo, alumno, y el segundo campo se llamaba materia. Ahí tengo los campos que ya existen en la tabla curso. Lo verifico y ahí tengo alumno y materia. Bien. Ahora voy a entonces agregar en el segundo paréntesis, agregar los valores. El primer valor que le voy a poner es, en este caso, dentro de comillas, porque el campo alumno fue declarado como varchar. Le voy a poner como nombre Pepe, separado por una coma para el segundo valor del campo materia, entre comillas también, porque fue declarado como varchar, y le voy a poner aquí español. Vamos a invertirlo, español. Y aquí este es el comando correspondiente para poder insertar los valores a cada uno de los campos de la tabla curso. Entonces vamos a ver si esto funciona. Selecciono, recordamos que la tabla no puede estar abierta, le doy al diseño y luego ejecutamos. Si da errores, verificamos. Dice que va a anexar una fila. Cuando veamos este pequeño mensaje, quiere decir que una fila va a ser afectada, que si deseamos guardar, o sea, si deseamos anexar la fila a la tabla seleccionada, le digo que sí y ya se produjo el cambio. Abro curso y ahí tengo a Pepe español agregado ahí. Entonces esa es la forma en la que vamos a estar trabajando con este comando llamado insert. Entonces vamos a ver en la siguiente parte con estos pequeños ejemplos. Aquí tengo la inserción de 3 valores a la tabla alumno. Entonces voy a llamar la tabla, recordamos que la tabla alumnos tiene que estar creada. La tabla alumno tiene esta estructura: alumcount, un número que fue de tipo integer, alumnombre como texto, que va a ser entonces en este caso de 50 caracteres, y apellido también texto corto de 80. Entonces voy a hacer la tabla y voy a llamar otra consulta para ejemplificar esta línea de código que tenemos aquí. Vamos a insertar 3 valores. Entonces para esto SQL, y aquí le digo entonces insert, la estructura de ella, insert into, el nombre de la tabla que se llamaba alumno. Recuerden que debe estar escrito como tal, como se creó ahí, alumno. Abro mi paréntesis, pongo valúes, abro mi segundo paréntesis, abierto y cerrado, punto y coma. Me voy al primer paréntesis y agrego los campos que tiene mi tabla, tal cual como fue creada. Alu code, segundo campo, alu nombre, tercer campo, alu apellido. Aquí le agregué un espacio sin querer, se lo voy a quitar entre alu nombre, ahí le quito el espacio. Ya tengo mis 3 campos y ahora voy a agregar mis 3 valores. Mi primer valor es un número. Como estoy trabajando con el campo alucount fue declarado como integer, el número era 1253, no va entre comillas porque fue declarado como número. El segundo campo es el nombre, en este caso es Mirta, entre comillas, y el tercer campo es Romero, entre comillas también. Entonces vamos a ver, verificamos, insert into, alumno, los 3 campos que tiene la tabla ya existiendo, valúes, los valores, este es el campo numérico, este texto y este texto. Vamos a ver si esto funciona para poder insertar. Ejecutamos. Dice que va a necesitar una fila, estamos en lo correcto, le digo que sí. Abro mi tabla alumno y ahí tengo mi primer registro sobre alumno. Cierro la tabla. Entonces esta fue una forma de cómo podemos insertar valores. Esto es la segunda, que ya esta parte, recuerden que simplemente nada más sería
llevar esto a código y que la tabla tiene que estar creada. La tabla persona ya tengo creada ya aquí, y simplemente nada más sería verificar los campos, nombre, apellido 1 y 2, y esto fue declarado como texto corto. Eso es para este ejemplo de personas. Y el tercero es del insert into paciente. Primero tenemos que crear cada uno de estos campos, y luego entonces cuando se crea la tabla con sus respectivos campos, pues le agregamos los valores. Entonces yo lo voy a dejar hasta ahí porque ya esa parte le va a servir a ustedes para poder practicarlo. Ya hice 2 ejemplos de cómo podemos insertar. Ya entonces en el siguiente video vamos a trabajar con el comando llamado update. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en un siguiente video.